Hola iglesia, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a esta nueva transmisión online. El día de hoy, día domingo, el día que también es para muchos, ¿cierto? El día del Señor, y es importante apartar un tiempo para poder congregarnos. Le comento que el día viernes estuvimos con actividades también con Misiones Vida, nuestro ministerio, ¿cierto? Nuestra fundación, que es nuestro brazo de misericordia de la iglesia. Estuvimos compartiendo siempre con las niñas del hogar, ¿cierto? Que les celebramos los cumpleaños, así que fue una maravillosa actividad. Y el día de ayer, el día sábado, también estuvimos compartiendo con los abuelitos, la residencia de adulto mayor, a quienes les pudimos celebrar el cumpleaños. Hartos cumpleañeros tuvimos entre viernes y sábado, y a eso nos ha llamado el Señor. Así que también, si tú quieres ser parte, puedes incorporarte. No te pierdas la oportunidad de poder servir. El día de hoy tenemos culto online y mañana ya vamos al hospital, ¿cierto? Nuevamente el Hospital Padre Hurtado, donde estamos cada lunes sirviendo comida, té, café a quienes están en las salas de espera. Y eso es lo que hacemos como iglesia. Damos gracias a todos, ¿cierto? A quienes nos están aportando, y que tu siembra está siendo muy fructífera a través del equipo de Misiones Vida. Así que estamos felices. También la próxima semana les comento a todos que tenemos culto presencial para que no se lo pierdan a las 11 de la mañana. El próximo domingo nos reunimos de forma presencial, donde ya va a ser justo la antesala también para las vacaciones de invierno de, ¿cierto?, la gran mayoría de los estudiantes, y nuestras misiones, nuestro viaje de voluntariado a Piñiquihue, ¿cierto?, cerca de Los Ángeles. Estamos felices de todo lo que Dios va a hacer, así que no te pierdas próximo domingo 11 de la mañana de forma presencial en nuestra iglesia. Son muchas actividades. Esta semana, si no me equivoco, también tenemos grupo Éfeso. Así que tenemos grupos caseros. Si tú te quieres unir a uno, también escríbenos para que puedas participar el día jueves. Grupo Éfeso, no te lo pierdas. Dicho todo esto, la palabra del Señor dice en Isaías capítulo 55, que es un verso que a mí me gusta muchísimo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los planes del Señor son más altos y mejores que los nuestros. Qué maravilloso saber que tenemos un Padre de los cielos que tiene todo planeado. Tenga un momento para orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este momento que tú nos permites, Señor, poder quizás aprender de ti. Oro para que hoy tu Espíritu Santo también pueda hablar a nuestra alma y nuestro corazón de las cosas que quizás debemos cambiar, de áreas de nuestra vida que aún hay cosas sin resolver. Te pedimos perdón, Señor, si no te hemos buscado, si no te hemos tenido por prioridad, y que hoy podamos volver nuevamente hacia tu palabra, porque sabemos que tu palabra trae siempre abundante fruto. Ven el día de hoy, háblanos, Señor, en tu poderoso nombre oramos. Amén. Amén, amén, amén. Recién le estaba contando todo lo que hacemos, ¿cierto?, a través de Misiones Vida como iglesia en el ministerio, y quizás si es que usted nos escucha o nos ve por YouTube y no conoce nuestra iglesia, y para quienes sí la conocen, todo lo que hacemos es mucho más grande de lo que quizás somos. Nosotros no somos una iglesia grande, para nada. Ni siquiera quizás podríamos decir que somos una iglesia mediana, pero hacemos cosas de iglesias grandes. ¿Cómo se puede explicar eso? Regularmente las cosas en Dios no tienen a veces mucho sentido. Una sanidad sobrenatural no es algo que nuestra mente sea capaz de entender. No es que me da sentido de qué manera esta persona fue sana del cáncer. Y trabajamos en 7 proyectos en simultáneo. El año pasado hicimos un registro de todo lo que habíamos repartido, y habíamos compartido más de 2.000 o 5.000, no me acuerdo, vasos de té y café. Es muchísimo, considerando las personas que participan en nuestra iglesia. No tiene ningún sentido. Y en la vida vivimos en una generación, ¿cierto?, en unos tiempos, en este periodo de tiempo en el que estamos, que quiere explicarlo todo. Queremos las respuestas para todo. No sé si alguna vez usted se ha encontrado con un niño y le pregunta ¿y por qué?
¿Y por qué? Y uno le dice, ¿por qué tal cosa? ¿Y por qué? Y uno le dice, pero por esto y por esto. ¿Y por qué? Y de nuevo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero muchas veces somos, ¿cierto? Como con Dios, como niños. Y queremos saber el por qué. Queremos que todo nos dé sentido. Queremos sentirnos cómodos. Ahora está muy de moda decir, es que si yo no me siento cómodo, yo no voy a participar de esto. Si yo no me siento a gusto, si a mí no me da sentido. No sé si quizás a usted le da sentido trabajar todos los días, levantarse en la mañana para ir a su trabajo. No es como que usted se sienta cómodo y el día de hoy voy a sentir. Pero estamos viviendo una generación de muchos jóvenes, los cuales no estudian ni trabajan, creo que es entre los 20 y los 30, porque no les da sentido, porque sienten que esta no es su carrera, porque sienten que este no es el lugar, no es su espacio. El problema es que eso no solamente funciona a nivel laboral, sino que es transversal a todas las áreas de la vida. Y eso está totalmente relacionado con la sociedad que estamos formando. Eso está directamente relacionado con nuestra economía. Y también, por supuesto, con la forma que tenemos de hacer iglesia. Todo lo que está pasando en la actualidad va a impactar directamente en la manera en nosotros que tenemos de hacer iglesia. Nuestro sistema de creencias es lo que nosotros traemos a la congregación. De qué manera nosotros creemos en Dios va a ser la manera en que nos vamos a relacionar con Dios. Y va a ser el Dios que vamos a tener según nuestro sistema de creencias. Ahora, lo complejo de esto es que nuestro sistema de creencias, de la manera en que yo creo, muchas veces es distinta a la que cree mi hermano. Y eso es producto porque mi sistema de creencias está forjado por mis experiencias. Por lo cual, y ya lo hemos conversado anteriormente, si usted tuvo un excelente padre, seguramente su cerebro va a estar seteado, ¿cierto? Va a estar configurado de la manera en que para usted no es problema conocer a Dios Padre, porque usted tuvo un buen padre. Entonces su cerebro, cuando le dicen que Dios es un Padre amoroso, lo puede recibir, lo sabe interiorizar. El tema es que si es que usted tuvo un mal padre, si usted tuvo un padre ausente, si usted tuvo un padre que estaba, pero que en realidad no estaba, su sistema de creencia va a estar directamente relacionado con esa experiencia. Entonces cada vez que usted se le invite a pedirle algo a Dios como Padre, va a estar imposibilitado por la manera en que su cerebro está cableado, por decirlo de alguna forma. Por eso muchas veces nos cuesta tanto confiar en Dios. No es que no tengamos el deseo de hacerlo, pero algo en nuestro interior como que nos impidiera poder aprovechar, ¿cierto?, la promesa de Mateo 7, verso 7, que dice que debemos pedir y el Señor nos va a dar, que tenemos que llamar y Él va a contestar, que tenemos que tocar, ¿cierto?, y Él va a abrir la puerta. Pero no creemos en eso porque constantemente a lo largo de nuestra vida se nos negaron diferentes cosas. Usted quizás tuvo un padre que hablaba siempre respecto a que tú te tienes que ganar todo lo que vas a tener en tu vida. No existía ni la gracia ni la misericordia. Nunca hubo un regalo simplemente por amor. Siempre las cosas que te daban eran porque tú las merecías, porque solamente te las habías ganado. Entonces cuesta mucho que tú puedas entender la misericordia y la gracia que viene de parte de Dios. Quienes han tenido una experiencia de esa manera, siempre les va a costar mucho poder ser empáticos con otros y poder ser misericordiosos con otros. ¿Por qué el otro? ¿Por qué voy a perdonarlo si no se lo merece? ¿Por qué va a recibir esa persona esa bendición si no se lo ha ganado? Y siempre está el tema de ganárselo. Y vivimos esclavos de la recompensa a través del trabajo. Y Cristo vino a pagar el precio. No digo que no hay que trabajar para obtener cosas, pero no somos capaces, con todo lo que hagamos en nuestra vida, de obtener el perdón de nuestros pecados. Y Cristo pagó ese precio. Si Él pagó ese precio, ¿quiénes somos nosotros para negarles esta gracia y misericordia a otros que han pecado? Y el pueblo de Dios, me refiero a los cristianos evangélicos, somos tremendamente juiciosos.
nos paramos siempre, casi siempre, en una posición de una moralidad en la cual opinamos respecto a que esta persona esto, esta persona esto otro, esta persona esto otro. Pero si todos pudiéramos recordar que no somos suficientes para dar el pago por nuestros pecados, seguramente nuestros comentarios, nuestros pensamientos serían diferentes. Pero todo está relacionado que la manera en que creemos en Dios, nuestra fe está fundamentada sobre nuestra experiencia. Siempre desde el punto de vista que yo vea la vida, va a ser de lo que yo he vivido hacia atrás. Hay una historia que me gusta mucho, que dice que es una historia antigua de un campesino que tenía un caballo que le ayudaba a trabajar la tierra. Un día el caballo escapó y los vecinos llegaron y dijeron: ¡qué mala suerte! Y el campesino respondió: tal vez. Luego, días después, el caballo regresó acompañado de varios caballos salvajes. O sea que ahora el tipo iba a tener más caballos. Y los vecinos le dijeron: ¡qué buena suerte! Y el campesino respondió: tal vez. Más adelante, el hijo del campesino intentó domar a uno de estos caballos. Y en ese intento se cayó y se quebró una pierna. Y los vecinos dijeron: ¡pero qué mala suerte! Y el campesino respondió: tal vez. Poco tiempo después, llegó el ejército reclutando jóvenes para la guerra. Y los vecinos le dijeron: ¡qué buena suerte! Que menos mal se rompió la pierna. Y nuevamente el campesino respondió: tal vez. Y esto es un ejemplo de cómo fácilmente clasificamos las cosas que nos suceden de forma instantánea, ¿cierto? Cuando algo pasa en nuestra vida, de inmediato lo clasificamos como algo bueno, algo malo, y todo esto tiene que ver según las experiencias que hemos tenido. Esta es una buena noticia, esta es una mala noticia. Pero hoy el mensaje lo he titulado: no me da sentido. Porque para veces vivir una vida extraordinaria con Dios, muchas veces las cosas no nos van a dar sentido. Y es tremenda batalla que hay que vivir día a día contra cómo es la fe, se contrapone muchas veces con la razón. La Escritura habla de dos historias que sucedieron casi de forma simultánea, una en el camino de la otra, en el cual Jesucristo nos da señales de cómo Él nos seguía por los parámetros terrenales de nosotros. Y somos tan buenos para clasificar y encasillar a Jesucristo y su poder, el poder que Dios puede hacer cosas extraordinarias en nuestra vida, lo volvemos muy cotidiano, lo volvemos muy terrenal. Dice la Escritura en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 25, que está la mujer de flujo. Entonces la Escritura dice en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 21, por favor, dice: Jairo ruega por su hija. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hija está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Hasta ese momento todo nos da sentido a todo, ¿cierto? Dice: Jesús se fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Había una mujer que padecía de un flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, y aquí está el punto, sistema de creencias, porque ella decía. ¿Cuántas veces nosotros decimos: si hago tal cosa, Dios me va a sanar? Pero ese es un trato unilateral, porque Dios jamás ha puesto una fórmula en la que podamos obtener algo de parte de Dios. No es que si tú saltas 10 veces y haces 10, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Cuando persinaciones, el Señor te va a otorgar algo. Y esta persona estaba tan desesperada que decía: si tan solo tocara su ropa, sanaré. Porque ella pensaba que la presencia y el poder de Jesucristo estaba en su ropa.
Y dice, al instante la fuente de su sangre se secó porque lo tocó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y te preguntas quién me ha tocado? A los discípulos no les daba sentido lo que Jesús estaba hablando, pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Y aquí va el punto. ¿Se imaginan que Jesús, entendiendo de que no hay fórmulas para este tipo de sanidades, se da vuelta y se enoja con la mujer? Y le dice, pero tú no entiendes, ¿no te das cuenta que no funciona así la cosa? ¿Cuántas predicaciones tengo que hacer? Porque Cristo nunca sanó a una persona igual a la otra. Porque si no, todos habríamos aplicado la misma fórmula, ¿cierto? Después habríamos buscado por todo el mundo las vestiduras de Jesús. Pero esta mujer, al tocar la vestidura de Jesús, fue sana. Pero los soldados romanos que se repartieron las vestiduras de Cristo, no les pasó nada sobrenatural. Entonces el poder de Jesucristo no radicaba en su vestidura, sino en algo mayor. Y aquí Jesús misma le dice, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Porque nuestra lógica sería pensar, toqué a Jesús del manto, entonces la cosa está en el manto. Entonces hagamos una fábrica de mantos como de Jesús. Manto sanador de Jesús. Eso es lo que haríamos ahora en la actualidad, ¿cierto? Llame ya, cómprelo ya, el manto sanador. Y todos estaríamos comprando porque constantemente estamos buscando fórmulas. Nuestro cerebro, la psicología habla de que necesita respuestas. Estamos necesitados de respuestas constantemente desde lo que pasó en el jardín del Edén cuando queríamos saber un poco más, porque no les daba sentido a quienes estaban en el paraíso de que no se podía comer de esa fruta prohibida. Y el que algo no te dé sentido y aún así lo intentes, habla de que hay fe en ese espacio, en ese intertanto. Si tú tienes todas las respuestas, no necesitas a Dios, te vuelves autosuficiente. Es lo que pasó en el jardín del Edén. Pero esta persona, su sistema de creencias estaba basado en un sincretismo, en una mezcla de que las cosas podían traer en sí sanidad. Pero Jesús viene a cambiar todo esto, a decirnos de que no hay una fórmula, sino que el simple hecho de creer en Jesucristo podía traer la sanidad a su vida. ¿Le da sentido lógico esto a cualquiera de nosotros? Por supuesto que no, porque nuestro cerebro no lo logra entender. Queremos que nos expliquen el por qué, cómo, cuándo y dónde. Cuando decimos, y vamos a confiar en Dios que lo va a hacer. Es terrible. Yo me acuerdo. Hoy día pensaba en cómo, cuando hablando de este mensaje, en nuestra iglesia nosotros tenemos un edificio que le decimos refugio, y es gigante, es súper grande, es grande para cualquier persona. Y me recuerdo la época en que solamente estaban como la estructura, ¿cierto? Y a nivel de iglesia, si quizás usted en esa época hubiese mirado las finanzas, hubiese mirado la congregación, y lo que es nuestra iglesia física ahora, no, era imposible. Era imposible. No es que era difícil, era imposible. Pero confiamos en que Dios también había dado una visión y que con eso iba a dar una provisión. Y no existía un plan económico a largo plazo para poder sustentar todo lo que hoy en nuestra iglesia. No existía una estrategia de marketing para hacer crecer la iglesia y que miles pudieran venir para que de esa manera se pudiera financiar. No existía todo eso. Solamente oramos al Señor para que nos diera un buen lugar que fuese un oasis en medio de tiempos tan difíciles como lo estamos viviendo. Y si usted ha tenido la bendición de poder ir a nuestra iglesia, sabe que ese lugar es un oasis en medio de tormentas, de crisis y de temporadas tan oscuras como la que nuestro mundo está viviendo en la actualidad. Cualquier iglesia, creo que en estos tiempos, se vuelve un excelente lugar de refugio para poder recargar energía, para poder seguir en el mundo. Pero en esa época no nos daba sentido.
Muchos podrían decir qué maravilloso lugar tenemos, pero no todos estaban en ese momento con mucho temor, porque el hacer algo que no te da sentido te va a causar mucho temor. Confiar en Dios genera temor mentalmente, porque nuestro cerebro necesita respuestas, aunque a veces sean negativas, pero toda persona requiere una respuesta, sea un sí, sea un no, sea un te quiero o sea un te odio, pero la incertidumbre de que no haya una respuesta es más terrible de que la respuesta sea negativa. Y el Señor nos llama a caminar muchas veces en esa incertidumbre, porque ese es el paso de confianza, el voto de confianza que le damos y le decimos, Señor, voy a confiar en ti. Por eso el día de hoy, ¿en qué está confiando usted? ¿En quién ha depositado su confianza y por qué vive con tanto temor económico? ¿Por qué vive con tanta ansiedad? ¿Por qué el estrés del día a día lo consume? Porque no somos capaces de entregarle realmente todos nuestros pensamientos. Aquel que si nos concentramos en él va a traer una paz que sobrepasa todos los problemas que podamos tener. No somos capaces de rendirnos muchas veces a estructuras mentales que traemos arraigadas por un padre, por una madre, por una pareja que dijo algo, que me comentó algo, y no queremos romper con eso. No es que muchas veces no podamos, es que no queremos porque nos da temor, porque ese lugar o esas respuestas que nos pueden dar esta experiencia, a pesar de que sean malas, son respuestas. Y prefiero tener una respuesta mala a un silencio. Y a veces escuchaba a personas que dicen, no, es que a mí Dios me decepcionó y porque no me dio lo que yo quería, porque no me respondió, pero esa persona sigue viva. Solamente que Dios no es humano para andar haciendo las cosas cuando nosotros queremos, sino que cuando Él quiere, y Él es todopoderoso y soberano para entregarnos las cosas que necesitamos en el tiempo que las requerimos. Entonces, para quienes quizás se sientan medio ofendidos o abandonados por Dios, porque es más fácil decir que Dios me abandonó, porque no me respondió, porque no vi su provisión, a decir estoy esperando en Él. Porque estar esperando en Jehová es un lugar de incertidumbre. Es un lugar en el cual no sabemos qué va a pasar. Y ahí es donde nuestra fe y nuestro carácter se acrecienta, donde damos como ese paso en falso. Le dije que estas dos historias iban interconectadas porque luego de que Jesús le da esta muestra de poder a esta persona, dice, mientras él todavía estaba hablando, vinieron unos de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, le dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y en tiempos tan difíciles como los que estamos pasando, te quiero animar a que no temas a lo desconocido, que no temas a lo que no te da sentido. Cree solamente. Este es un mensaje para quienes quizás algo en su vida se rompió, algo o alguien perdieron y humanamente lo hemos dado por perdido. Las personas que estaban alrededor de Jairo le dijeron, no molesten más a Jesús porque tu hija ya murió. Humanamente, recuerde, lo que a todos nos da sentido es que cuando algo muere ya no hay nada que hacer al respecto. Cuando el mundo dice que no, estamos listos, se cerró. Cuando alguna mala noticia llegó, no pasó. Cuando perdiste un trabajo, cuando te endeudaste, pero hasta acá, se acabó. Cuando un matrimonio, cuando un hijo, cuando una enfermedad, cuando una relación, se acabó. Pero Jesucristo nos da una maravillosa muestra de que Él no se rige bajo los estándares de nosotros. Y eso nos cuesta mucho entender porque no nos da sentido de que algo pueda continuar después de la muerte. Pero ni la muerte puede detener a Jesús. Y le dice, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, porque va a haber gente
que no va a entender e incluso puede que se vaya hasta burlar por tú continuar confiando en Dios a pesar de cuando las cosas se hayan terminado. Y no les va a dar sentido. Recuerda, el mensaje del día de hoy se llama No me da sentido. Porque es la lucha constante entre nuestra razón y nuestra fe. ¿Qué es lo que va a ganar el día de hoy? Y dice, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña, tomando a la niña por la mano le dijo Talita cum, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Si Jairo se hubiese quedado con los comentarios de sus amigos, con los comentarios de sus cercanos, los comentarios de las personas a las cuales les daba sentido lo que le decían. No, si ya murió, ya no hay nada que hacer. Sí, es verdad, ya no hay nada que hacer. No me da sentido seguir confiando en Jesucristo, que Él aún está dándome una gota de esperanza. Pero hoy tú tienes que tomar la decisión en quién vas a creer y a quién tú vas a escuchar. En este día domingo, llegando casi a la mitad del año, puede ser que hayan cosas que tú ya hayas dado por perdido, por perdida. ¿Y a quién vas a escuchar? Porque en Jesucristo y para Él y para los que creemos en Él, nada es imposible. Cuando nosotros vamos con Misiones Vida a la residencia de adulto mayor, yo creo que aún Dios, a las personas que están pasando dificultades, incluso en ese lugar psicológicas, psiquiátricas, aún tiene algo que hacer con ellos. Aún incluso en ese estado, a esa edad, hay un propósito con ellos. Porque quizás sus familias ya dijeron que no, sus trabajos dijeron que no era suficiente, la sociedad en sí los abandonó, pero nosotros confiamos en que Dios todavía puede hacer algo ahí, cuando a nadie más le da sentido. Y quizás confiando en Dios, nadie te va a entender. ¿Quién va a entender de que aún en la escasez tú sigas ofrendando, diezmando? Porque eso no da sentido. Pero yo creo profundamente de que toda siembra trae una abundante cosecha. Cuando vamos al hospital los días lunes, hay personas que están en ese lugar, que se atienden en ese lugar, por lo cual no tienen la mejor economía, por supuesto, en su vida, porque tienen que ir a un hospital público y esperar 8, 10 horas para ser atendidos. Y ellos ven que nosotros estamos repartiendo café y se meten la mano al bolsillo sin conocernos. Sin conocer, no tienen ni idea de nuestra iglesia, no nos conocen, no saben nada. Lo único que nos ven es repartir café. Y van y nos dan una siembra y dicen, aquí hay. Y nos pasan, no sé, 1,000, 2,000, 5,000 pesos. Yo digo, ¿qué hace que esta gente que está pasando una necesidad vaya y nos ayude? No tiene sentido. Y ellos no tienen idea de la forma en que me ministran a mí, ministran mi corazón. Cuando la viuda dio todo lo que tenía para el profeta y el Señor le retribuyó muchísimo más de lo que ya tenía. Y cada vez que veo a estas personas digo, Señor, trae abundancia a estas personas, trae sanidad por lo que están haciendo. ¿Cuánto tenemos que aprender muchas veces de eso? Y a mí no me da sentido porque a veces uno piensa y digo, hay personas que tienen una situación mucho más cómoda y no aportan en nada. Ni siquiera estoy hablando de dinero, estoy hablando de su persona, de su tiempo. Y los vemos en una escasez del alma, de las emociones, ¿cierto? Quizás tú puedas estar pasando una tremenda aflicción y dices, yo no estoy para ayudar a nadie, porque no tiene sentido que ayudes cuando estás mal. Pero ahí es donde más tenemos que ayudar, donde más tenemos que estar. Yo sé que esas personas que han ido deliberadamente, ¿cierto?, a entregar una ofrenda y antes no la recibíamos. Me acuerdo que hace algunos años era como que teníamos prohibido recibir cualquier tipo de ofrenda, pero hace poco estuvimos pensando y dije, ¿cómo será que no podemos detener la bendición que Dios le quiere dar a estas personas? Para terminar, la última historia, que a mí me encanta, que parece sacada de una película. El apóstol Pablo cuenta la historia en el libro de Hechos, capítulo 27, que viajaba rumbo a Roma como un preso, ¿cierto? Preso político de aquella época,
producto de todas las acusaciones que habían sido en contra de él, y viajaba con diferentes presos, y cuenta la historia que pasando, ¿cierto?, por el mar del Mediterráneo, empieza una tormenta terrible y los tipos empiezan a naufragar. Pablo los junta a todos porque se le aparece Dios y le dice: no se preocupen, ninguno de los que está aquí va a morir, pero sí la nave va a ser destruida. No. Y así fue. Chocan, ¿cierto? Todos nadan hasta una isla y la nave es destruida. Pero cuando llegan a esta isla, es maravillosa la historia porque se encuentran con unos aldeanos, ¿cierto? A Pablo lo muerde una serpiente, se la sacude, no le pasa nada. Una vez yo prediqué: sacúdete la serpiente. Pero luego Pablo se encuentra con estas personas que eran nativos de la isla y él va a ayudar a un familiar del que era el líder de los nativos de la isla, y ellos le entregan comida, provisión. Y me gusta pensar de que Pablo en ese momento les habló de Jesucristo. Pero todo comenzó con la tormenta y con la pérdida de la nave. De una forma terrenal, ¿cierto? A través de nuestra experiencia y lo que hemos forjado como nuestro sistema de creencias, podríamos catalogar como esta noticia como algo malo, ¿cierto? Ya era suficiente con que fuera preso, pero además una tormenta, y además naufragar, y además perder la nave. Pero muchas veces el Señor permite que perdamos nuestras naves para avanzar a lo que Él nos quiere dar. Quizás muchos se sienten en medio de una tormenta y sienten que están a punto de perder su nave. Tu nave puede ser tu economía, puede ser tu matrimonio, puede ser tu estado emocional, ¿cierto? Puede ser tu belleza. Quienes no se sientan cómodos con su cuerpo, empezaron a pasar los años, ¿cierto? Y uno dice: ¿qué está pasando? No sé cuál es tu lugar como un barco, ¿cierto? A eso me refiero con nave. Y dice que el barco se destruyó por completo. Pero eso permitió que llegasen a esta isla, que pudiesen ser alimentados, que pudiesen recuperar fuerza, que pudiesen hacer y ver a Pablo hacer estos milagros. Estoy seguro que todos los presos que estaban con Pablo, todos los guardias que estaban ahí también, pudieron ver los milagros que sucedieron en esa isla. Y Cristo utilizó todas estas cosas, Dios utilizó todo esto para bendición. Porque a la medida que caminamos muchas veces a lo que no nos da sentido, vamos a ser los protagonistas de una vida extraordinaria. Yo espero que usted no sea solamente un oidor de milagros de otros, sino que usted sea el protagonista de una vida llena de milagros. De que donde haya escasez, el Señor traiga milagrosamente abundancia, porque usted se atrevió a confiar y a creer en Él. Hoy tiene que tomar la decisión, así como Jairo. ¿En quién va a escuchar? ¿A quién va a escuchar? Hoy tiene que tomar una decisión de seguir en el barco de mis experiencias pasadas y de un sistema de creencias que es probable que muchas veces esté muy corrompido por todo lo que hemos pasado. Y que en este día podamos decirle al Señor: Señor, haz un corazón nuevo. Cambia mis pensamientos. Permíteme caminar cada día en fe, sabiendo de que tú tienes cuidado de mi vida, aun cuando muchas veces no lo entiendo. No trate de entender todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Comencemos simplemente a confiar. A confiar, a decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Te necesito. No sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, pero sé que tú no me vas a dejar. Sé que tú no me vas a desamparar. Sé que tu mano nunca me va a dejar. Y lo que hoy usted haya catalogado como una mala noticia, como un mal evento, como una mala temporada, aférrese más que nunca al Señor y va a ver cómo ese naufragio, esa tormenta y esa destrucción e incluso la muerte como Jairo, el Señor lo transforma en un milagro de bendición para usted. Padre Santo, oramos, Señor, para quienes llevan años con una aflicción como esta mujer de flujo. Y que hoy podamos
a través de la fe en ti, ser sanados, Señor. Te pido, Señor, para quienes han perdido algo en sus vidas, así como Jairo, y que alrededor todos quizás te puedan tener lástima por lo que no fue, pero Cristo hoy viene a traer esperanza de que las cosas aún pueden cambiar, de que las cosas aún pueden ser distintas y que tu futuro puede ser diferente en Cristo Jesús. Oro, Señor, para quienes hoy están pasando una tormenta, un naufragio en su vida, y peor aún para quienes han perdido, ¿cierto?, todo, así como Pablo. Pero que esas malas noticias, Señor, tú las puedas transformar en un milagro. Que al lugar donde hemos de llegar a duras penas, Señor, confiando en ti, tú puedas hacer milagros, Señor. Y que el ejemplo de no rendirnos y aferrarnos por completo hacia ti también traiga bendición para quienes están en nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque tú no te riges según los parámetros de este mundo. Porque tú no necesitas, Señor, los parámetros de este mundo. Perdónanos, Señor, por limitar tanto, Señor, tu poder y tu soberanía a lo que conocemos, Señor. Y permítenos el día de hoy descansar por completo y aún sin entender en tu amor, en tu poder y en tu gracia, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a cada persona el día de hoy que ha escuchado este mensaje y que podamos salir animados sabiendo de que aún quedan muchos milagros que tú puedes hacer con nosotros. En tu poderoso nombre oramos. Amén. Querido hermano, querida hermana, recuerde, confíe en el Señor. Y espero, por supuesto, verle el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor le bendiga.